Charlas con Pris. Estoy muy contenta de estar un episodio más con ustedes. Y bueno, el episodio de hoy vamos a estar charlando sobre la hipnosis. Realmente estoy fascinada de tener la oportunidad de entender qué es, ahora sí que cómo nos beneficia en la parte profesional, personal y bueno, en general en la vida diaria, ¿no? Y para ello tenemos un invitado que es experto en este tema y para mí es un honor y como pueden ver sí estoy muy emocionada. Es Catalin Rotarescu, es maestro y bueno, por ahí tiene muchísimas especialidades. Ahorita tendrá la oportunidad de platicarnos y compartirnos, pero bueno, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Pris. Bienvenidos a Charlas con Pris, un espacio donde obtendrás inspiración, conocimientos y herramientas esenciales para aplicar en distintas áreas de tu vida. Yo soy Pris Brambila, coach de imagen, y te invito a juntos entender, conocer y trabajar nuestro interior, todo aquello que los demás no ven y que muchas veces ni nosotros mismos entendemos mientras conectamos y potenciamos nuestra imagen exterior, ahora sí, visible para todos. Esto no podría ser posible sin las valiosas aportaciones y experiencias de cada uno de los increíbles invitados expertos en diversos temas que nos acompañarán durante esta temporada. Permítenos ser parte de tus días mientras charlamos de todo aquello que sumará un poco y no tan poco a tu vida. Comenzamos. Antes de iniciar, quisiera preguntarte cómo te puedo decir. O sea, es Catalin Rotarescu, es un nombre que ahorita nos platicarás de dónde viene y todo. Claro. Pero ¿cómo te dicen? Catalin. Me dicen Cato. ¿Cato? ¿Y te puedes decir así? Sí, claro. Ah, ok, sí, perfecto. Entonces, Cato. Muy bien, entonces ahora sí, platícanos un poquito de tus estudios y cómo fue que llegaste a la hipnosis. Soy rumano, llegué a Guadalajara, México hace 18 años. Ajá. Y me gustaba escribir, entonces me gustaban las historias, me gustaba inventar historias, entonces me metí a estudiar cine y estudié escritura de cine. Okay. Y lo interesante es que mientras estaba estudiando escritura de cine, me acuerdo que el primer año, los primeros 2 años fueron difíciles, entonces llegué a tener un cansancio extremo. Okay. ¿No? Entonces me metí a practicar Tai Chi, ese arte marcial chino muy suave, muy relajado, en apariencia está muy fácil. Pero no creo, yo creo que hay mucho, creo que va mucho de la disciplina, ¿no? Y la mente o como es difícil relajarnos, sí, a eso iba un poco, que empecé a practicarlo y descubrí que era muy difícil relajarme. Es decir, te dicen relájate y seguramente todos sabemos eso, ¿no? Sí. Que es difícil relajarse, entonces me metí a practicar meditación. Okay. Me metí a practicar meditación Zen con un maestro de un linaje japonés. Wow. Y resultó que era más difícil todavía, ¿no? Era como difícil estar sentado en un semiloto, con los ojos abiertos, además semiabiertos. Okay. La meditación Zen así se practica. La verdad desconozco, pero sí suena. Y se volvió difícil. Ajá. Y me di cuenta lo difícil, digamos, que es controlar la mente. Por ahí, ¿por qué cuento de eso? Porque por ahí empieza mi interés hacia la hipnosis. Okay. Años más tarde estudié kinesiología holística en España, vine a Guadalajara, abrí el centro de estudios kinesiológicos aquí, de hecho está... ¿En serio? Sí. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Ven? Es todo un honor que estés aquí. ¡Ay, no! ¡Wow! Y me metí a estudiar hipnosis ericksoniana hace 8 años. Ok. Que ahorita nos va a platicar qué es. Y me encantó. Okay. Sin embargo, sentí que me faltó, ¿no? Estudié un curso diplomado de 2 años
Y después yo sentía que había algo más, Okay. ¿no? Porque la hipnosis se presenta como una técnica o una serie de técnicas que hacen que la otra persona entre en un estado diferente de conciencia o mental, ¿no? Okay. Un poco entre que estás muy relajada o muy relajado, y por otro lado tu mente está bien enfocada, tan enfocada que puedes tener experiencias en tiempo real, como si estuvieras ahí. En ese sí. Y tengo una anécdota sobre eso, ¿no? A ver, platícanos. En la pandemia vino una paciente, vino una mamá con su hija, la hija de unos 15, 16 años. Sufría enormemente la hija porque pues no tenía contacto con sus amigos y sufría. Sí. Era al inicio, cuando todavía era como, ¿y cuándo va a terminar esto? Era eterno. Sí, y tenía problemas, se sentía deprimida, se sentía mal. Y entonces, me acuerdo, estábamos en mi consultorio y le dije, ¿dónde te gustaría ir? Si pudieras ir ahora mismo, ¿dónde te gustaría ir? ¿No? Y me acuerdo que la chica dijo, pues me gustaría ir a Disney, me encanta ir a Disney, he ido y me encantaría ir. Perfecto, ¿qué te parece si vas ahora mismo? ¿No? Entonces induje el trance y la chica se relajó, cerró los ojos, se fue a Disney. Y cuando regresó, y eso es lo que decía sobre tener experiencia, ¿no? Cuando abrió los ojos y dijo, qué padre, acabo de ir a Disney, estuvo divertido, ¿no? Y todo su lenguaje corporal había cambiado y todo su estado anímico había cambiado, ¿no? Qué curioso, o sea, ahorita ya me surgieron 1000 dudas porque es increíble que pueda pasar eso. Sí. Que pueda suceder eso. Y entonces, por ejemplo, hay que aclarar, y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo haces eso? O sea, en el sentido de ¿qué no es? Porque yo lo que le comentaba a Catalina, a Cato, al principio, antes de empezar a grabar, muchas veces pensamos, y hace poquito salió una película, nos asustan, o seguramente ustedes relacionan, quizá no, bueno, pero yo sí relacionaba como que te duermes y la otra persona hace contigo lo que quieras, ¿no? Y que te pone claves en la cabeza y que palabras y no sé qué, o sea, un montón de cosas. Claro. Que eso es lo que vemos gracias en las películas, sí, claro. O en los magos estos que nos hacen ahí el show, la hipnosis, ¿no? Del espectáculo, sí. Entonces, ¿qué no es la hipnosis? Definitivamente la hipnosis no es un fenómeno donde pierdes totalmente el control sobre tu cuerpo, sobre tu mente y cosas así. Y se los digo una y otra vez a todos mis pacientes y clientes, ¿no? Que es más que ellos esperan, ¿no? Sí. Y por un lado es interesante y por otro lado tienen miedo. Y entonces les digo, oye, espérate que no va a ser esto. En realidad existe hipnosis de espectáculo, que es, es una especialidad aparte, en el sentido de que una de las cosas que hacen en la hipnosis del espectáculo es que identifican antes quienes en la sala están más predispuestos, ¿sí? Es que sí pasa, yo creo, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto que pasa. Sí. Es un trabajo difícil, pero es muy diferente de la hipnosis clínica o de la hipnosis ericksoniana, que es con un propósito, digamos, de mejorar un aspecto u otro de la vida de la persona, ya más, ¿no? como en y lo otro es un poco para que sea espectacular, ¿no? Y tenemos en hipnosis la primera parte, que es la inducción en un trance hipnótico. Esa inducción en la hipnosis del espectáculo es la más espectacular, ¿no? Es la más donde estamos todos con, sí, hasta claro. Nos da miedo como público. Sí, claro, sí, que dices, yo voy también a entrar Sí. Y después, ¿qué puede hacer o qué puede suceder con una persona, ¿no? Una vez en trance. Hay que mencionar que es muy importante que en realidad el trance hipnótico es un entrenamiento. Es decir, la primera vez que una persona entra en trance va a ser más difícil que la segunda, y que la tercera, y que la cuarta. Es decir, si empezamos a hacer un trabajo con hipnosis,
la primera vez quizá te tardes, no sé, 20 minutos, la segunda vez 10, y quizá por la cuarta vez puedo hacer así y vas a entrar en trance. Pero es que tú como paciente ya sabes cómo entrar, es decir, por eso digo que es un entrenamiento. Aprendes. Sí, me imagino, volvemos a lo mismo. La primera vez, entonces hay que aclarar que no es tenerle miedo a esta parte, o sea, realmente, de hecho, los datos de Casa Limón van a estar apareciendo en pantalla para que ya se metan a sus redes sociales, empiecen a seguirlo, su página web y todo. Pero sí darnos como la oportunidad, y yo creo que también depende qué tanto vayamos como esta predisposición, ¿no? Claro. Si tú vas con ese miedo, a lo mejor es más difícil entrar en ese trance que mencionas. Sí, claro. Ok. Bueno, entonces la hipnosis, nos platicaste ya un poquito qué es. Y escuché varios nombres. Entonces hay distintos tipos de hipnosis. Claro. ¿Cómo cuántos habría? Básicamente estamos hablando de una hipnosis para el espectáculo y una hipnosis clínica que es con propósitos terapéuticos o de mejoría en algún... Hay hipnosis que se practica para anestesia. Órale. Y analgesia, es decir, hay una hipnosis para quitar el dolor. Y ahí hay un punto interesante, es cuando hablamos del dolor, dices, ¿qué tanto me puede controlar la mente, ¿no? La hipnosis, ¿no? Sí. Y una cosa interesante que a mí me llamó mucho la atención cuando la aprendí es que una vez que, digamos, tú tienes un dolor, y si ese dolor es una señal de algo que tienes que tratar, que ir al médico, hacer una cirugía o lo que sea, no se va a quitar con hipnosis. Por más que lo quieras hacer, no se va a quitar. El mejor hipnotista, el mejor paciente no se le va a quitar, y ahí está interesante, ¿no? Porque habla de cómo nuestro cerebro tiene un mecanismo de vigilancia, digamos, de autodefensa. Es decir, no, espérate, esto lo necesito, no me lo quites. Porque sin esto, sin el dolor, no voy a ir al médico y puede ser grave, ¿no? El tema. Un dolor, por más feroz que sea, por más antiguo que sea, pero que no ponga en peligro al paciente, una vez que se quite, se va a quitar. Y ahí también tengo uno de mis primeros casos. Sí, fue así con Estoy impactada. Una persona que había tenido un accidente de moto y se lastimó la columna, le hicieron cirugías, no quedó bien y le dijeron, mira, la verdad es que no va a mejorar. Tenía dolor todo el tiempo. Y creo que dormía en lapsos de 1 hora, 2 horas, se despertaba del dolor, ya no se le quitaba con analgésicos. Y me acuerdo que vino a la sesión, la acosté en la camilla, empezamos a hacer la terapia, y cuando terminamos hizo esto. Y después abrió los ojos y me dijo, tengo 15 años que no me puedo estirar. Se le había quitado por completo en una sesión. Wow, eso para mí fue impresionante, porque dices, 15 años con un dolor de un accidente grave de motocicleta que nada, no le quedó. Creo que vino 2 veces más, porque de repente subía un poquito, digamos, si el dolor al inicio estaba en un 10, después de la primera sesión se quedó en 0. En la noche cuando se quedaba inmóvil subía 2, 3, volvía a bajar, etcétera. Con la segunda ya creo que terminó. Sí. Yo no tenía idea que podíamos alcanzar esa parte y me llamó muchísimo la atención esta parte que y justamente estaba platicando el otro día con unas amigas que el cuerpo es tan perfecto, ¿no? O sea, físicamente todo lo tenemos por algo, y ahora ya hablando un poquito más de lo que decías de la mente, ¿no? En nuestro cerebro, o sea, saber qué dolor sí necesitas, o para eso una alertita roja, una banderita, o esta parte que a lo mejor ahí entonces era algo ya más mental, o era algo más como... Era un dolor causado por una lesión, pero él podía hacer lo que quisiera, es decir, también le dijeron los médicos, haz lo que quieras, esto no empeora.
Okay. Es decir, no puede ser que cargues un garrafón y te quedes paralítico, no. Okay. Solo es un dolor remanente del accidente y después de la cirugía, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fascinante! Si es algo que te puede dejar paralítico, es decir, incluso un dolor de, no sé, me luxé el tobillo, ese dolor sirve para que yo no camine. Sí. Y entonces, si yo me luxo el tobillo y quiero hacerme hipnosis para quitarme el dolor, no va a funcionar. Ok, para que también no vayan con esa esperanza o con esas expectativas, que yo creo que al principio de una sesión se van centrando los objetivos. En la primera sesión se ve si el dolor requiere de un especialista o sea cual sea el contexto. Wow, estoy fascinada con toda esta parte, de verdad son cosas que totalmente desconocía, pensé que era más como para la parte emocional, ahora que decimos un poquito más de la parte física, bueno, que creo yo va a estar relacionado. Primero, antes de brincarme un poquito cómo funciona, mencionaste la ericksoniana. Específicamente eso, ¿cuál sería el enfoque? El enfoque. Es con esta hipnosis que yo realmente me enamoré profundamente de la técnica, porque la hipnosis ericksoniana es como la hipnosis moderna. Okay. Hay una hipnosis clásica antes de 1950 y una hipnosis moderna después de 1950 con la aparición de Milton Erickson. Milton Erickson era un médico, psiquiatra, y el hombre empezó a usar con otro enfoque la hipnosis de forma indirecta. Y te voy a explicar un poco a qué se refiere eso. Sí. Hay una hipnosis clásica que una vez que tú estás en trance, el terapeuta te va a decir cosas como vas a cerrar los ojos, o bueno, si tienes los ojos cerrados, cuando salgas de trance, vas a dejar de tener antojos de pan. Ok. Así, eso es una indicación directa. Ok, ¿sí? Esa es la clásica. Ajá, la clásica funciona con órdenes directas o con indicaciones directas al paciente. Okay. Si yo quiero que el paciente se le quite el dolor, le voy a decir, y entonces en cuanto se te cierran tus ojos, el dolor va a empezar a bajar y va a disminuir hasta que vaya a quedar en cero. Okay. Creo que es la que vemos en las películas. Sí, claro. Es la más directa. Ajá. Hay una cosa muy interesante, Pris, porque nuestro cerebro, y creo que todos lo sabemos, no nos gusta que nos den órdenes. Ay, no, odio. Ay, no. Entonces, desde eso ya es como no lo voy a hacer. Sí. Entonces se descubrió que de esta forma un cierto porcentaje no respondían. Sí. Es decir, había un porcentaje que respondía y unos que no. Milton Erickson viene y dice, ok, si a nuestra mente no le gusta recibir órdenes, indicaciones, porque a nadie nos gusta eso, entonces, ¿qué le gusta a la mente? Sí. Le gusta que le cuentes una historia, Sí. le gusta aprender de forma indirecta de experiencias ajenas, y por eso nos enganchamos con series y películas. Sí, totalmente. ¿No? Y entonces Erickson hacía una cosa interesante, que empezaba a contar anécdotas que no tenían absolutamente nada que ver con el paciente y su problema. ¿Qué ¿Sí? chistoso? Ajá. Sí, absolutamente nada que ver. ¿Sí? Así de tipo, sí, a ti te vas duele. a hablar de fútbol. Ahí también te voy a contar anécdotas, cómo funciona eso. El punto es que le contaba la anécdota, a veces varias, y al salir de trance el paciente ya no tenía el problema, sin mencionar ninguna vez el problema como tal, ni dar una indicación directa para que eso sucediera. Entonces, pues Erickson fue estudiado décadas y sigue siendo estudiado, la verdad, décadas después de su muerte, porque nadie logró entender exactamente todo lo que hacía el hombre. No entiendo. La base es eso, que nuestra mente es más propensa a aprender de una metáfora que no tiene nada que ver conmigo.
Sí. Y por eso a nuestros hijos les gusta que les leamos una historia, a nosotros nos gusta ver una película o una serie, nos gusta ir a una obra de teatro. Sí, entretenernos, ¿verdad? Sí, claro, pero hay un aprendizaje, ¿no? Sí. Ok. Eso se llaman metáforas hipnóticas. Metáforas hipnóticas. La verdad nunca había escuchado ese término. Sí, que no es así algo que... No, eso no lo vemos en así, ningún lado. Claro. Ok. ¿Y con qué finalidad? La finalidad es la misma. Se puede quitar el dolor, se puede resolver un problema de tipo emocional, de tipo adicción, etc. Uno de los casos que a mí me gusta es que tengo una amiga que le salió un cáncer de seno. Okay. ¿Sí? Entonces se tuvo que operar y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a preparar antes. Es decir, te voy a dar una sesión o 2 antes para que vayas tranquila, que pase rápido el tiempo, porque también se hace distorsión de tiempo y es maravilloso porque en un hospital se te hace eterno. Y que el dolor no sea alto, ¿sí? El dolor de una cirugía no se quita por completo, porque claro... queda lo después. Sí, claro, porque te levantarías, irías al baño y se te abriría la cicatriz, sí, ¿no? Claro, no. Pero que el dolor sea leve. Okay. Entonces me acuerdo, y entonces le di las 2 primeras sesiones y después de la cirugía fui a verla en el hospital. Y una vez que estaba en trance le dije, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué por qué la Blancanieves tenía 7 enanitos? ¿Por qué 7 y no 8? Ajá. ¿Por qué 7 y no 6? No sé. Y entonces empecé a hablar con ella, estaba relajada y empecé a hablar como, a ver, yo me imagino, si yo tuviera 7 enanitos, dice, ok, uno lava los trastes, ¿no? Uno me hace reír, uno así. Me lo pasé contando, pero dije, ¿sabes qué? Creo que no llego a 7, creo que llego a 5. Y después le dije, ¿sabes qué? Pero a mí me gusta lavar los trastes, entonces podría vivir sin el que lava los trastes, me quedo con el que me hace reír. Sí. Y así fuimos hasta 1 o 2. Y le dije, ¿cómo se siente el dolor? Me dijo, está muy raro, casi no siento dolor. Wow. Porque hay una metáfora. Nosotros identificamos una escala, ¿sí? ¿En cuánto está tu dolor? En 10. Perfecto. Entonces se usa una metáfora numérica, ¿sí? En este caso usé la metáfora de los enanitos. Wow, la mente. Y lo simpático de eso es que mientras menos tenga que ver contigo y con el problema, más interesante es. Sí, totalmente. Es decir, es como, y creo que todos lo sentimos, ¿no? Cuando estás sumergido en un problema, lo único que no quieres pensar es más en el problema. Total. Te encantaría distraerte con otra cosa, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando le empecé a hablar de los enanitos, se empezó a reír. Sí. Como, qué raro. Eso, Sí. Ese es un ejemplo de una metáfora hipnótica. ¿Sí? Y nunca le dije que tu dolor va a bajar ni nada. Creo que eso fue lo más fascinante y no había entendido esa parte de este tipo de hipnosis. Y primero que nada, aquí, desde ahorita yo creo que ya lo están pensando todos, la capacidad que tienes, Kathleen, para saber cuál metáfora utilizar. O sea... Ahí está ahí sirve mi preparación en escritura de cine, porque me encanta contar historias, inventarme historias, crear. Sí. Esa es la parte más divertida y te soy honesto. Sin esto no existe, es decir, solo el trance no resuelve nada. Por sí, es decir, claro, te vas a relajar 5 minutos, pero no quiere decir que después te vas a sentir mucho mejor o que te va a resolver algo. Pero sí, esa es la parte que a mí me gustó más, la parte donde... Podías mezclar como ambas pasiones, ¿no? Con lo que iniciaste y ahora esta parte. Así es. O sea que lees todo el tiempo, te la pasas preparándote. Sí, yo creo, ¿no? O es también parte yo de improvisar. Mira, una de las cosas que es
es muy interesante en hipnosis es que dicen, no vas a poder inducir un trance si tú no estás en trance. Entonces, hay una cosa que sucede entre el paciente y el terapeuta o entre el cliente y... Hace sentido. Sí, claro, que es que, claro, hay un diálogo previo, o sea, tengo que entender un poco el contexto y ahí se me ocurre la metáfora. Y claro, hay ciertas metáforas que sé que funcionan y las uso, pero me gusta ser personal, es decir... Creo que cada uno de nosotros respondemos de una forma diferente, ¿no? Hay personas que me dicen, me gusta la música, ¿no? Y entonces empiezo a contar una historia sobre un violonchelista y una vez tuve un cliente que le gustaban los pájaros. Y el cliente... vive en Michoacán, se iba ahí por los lagos maravillosos que tiene Michoacán y estaba observando los pájaros, ¿no? Y el hombre quería dejar de fumar. Y entonces... ¿Nos puede ayudar para eso? Sí, claro, para eso a las personas. ¡Órale! Y entonces, una vez que estaba en trance, empecé a hablar de cuando yo fui a Michoacán en mi luna de miel, y cómo se nos ponchó una llanta y cómo o sea, lo que sea que no tenga nada que ver con, ¿no? Sí. Y al final llegamos a los pájaros, no me acuerdo qué tanto le conté de los pájaros y le dije, ¿sabes qué? No hacen los pájaros. Los pájaros no quieren fumar. Y si no quieres fumar, es muy sencillo, ¿sabes? Porque en realidad ahí está el problema. Entonces... estuvo gracioso. Sí, claro. Y le ayudó mucho. ¡Qué padre! Sí. Me encantó esta parte porque se nota que, bueno, aparte de que tiene la pasión, la creatividad de estar armando toda esta parte. De estar inventando cosas. Entonces, a ver, si entendí, cuando estás tú en esta metáfora y hablabas primero como de la experiencia, ¿tú nos llevas o son dos cosas distintas? O sea, la experiencia es la metáfora, o sea, nosotros nos vamos a esa metáfora. Ese es el viaje, por así decirlo. Sí, claro. Experiencia. Una vez que tú estás en trance y yo te cuento, incluso una vez que me cambié de casa o lo que sea, ahí ya estás usando la metáfora. Ahí lo que va a suceder contigo como paciente va a ser que tú te vas a ir a otro lado. Sí, y eso se llama sugestión. Si yo hablo de una vez que fui al mar, si empiezo a contar mi experiencia, ustedes no van a venir conmigo a mi playa. Cada uno va a ir a su playa. Esa vez que yo también fui y tuve una experiencia así. Entonces se hace así. Entonces si yo te cuento de vacaciones, tú vas a ir de vacaciones. Pero yo no tengo que contarte de tus vacaciones, yo tengo que hablar de las mías. Claro. Y a propósito de eso es una parte muy importante en la hipnosis conversacional. ¿Sí? Hipnosis conversacional, sí. Es la técnica que nos permite atrapar la atención de los demás. Cuando nosotros estamos en una conversación, normalmente lo que pensamos es que yo te voy a explicar, tú me vas a poner atención y me vas a entender. Y todos tenemos la experiencia que en realidad no pasa eso. No, nos vamos. Sí, que de repente... Y a mí me solía frustrar mucho, ¿no? Que tú hablas con alguien, le explicas si es un problema o le quieres convencer de algo y la persona deja de ponerte atención, no está de acuerdo, como si fuéramos dos mundos separados, literal. Sí, claro. Entonces la hipnosis conversacional, es una técnica que te permite no nada más que la otra persona te siga poniendo atención, sino que empiece a tener una experiencia en tu presencia. Mientras estás llevando esa conversación. Sí. Que es muy importante porque realmente es aburrido no tener experiencia. Escuchar a alguien hablando sin tener una experiencia es aburrido. Entonces,
Este curso lo suelo dar para personas que quieren aprender. Esa parte. Sí, desde mamás que quieren tener control sobre sus hijos, o sea, mamás y papás, hasta empresarios que quieren tener más control sobre empleados, más impacto, digamos. Impacto en lo que dicen. Y te voy a confesar, la verdad yo se me puse ahí a ver tu página web y esa fue justamente la que me llamó la atención. Y bueno, con ustedes y creo que en esta parte, ¿no? De estar charlando, es muy importante el realmente tener ese impacto en las personas, bueno, ahora ustedes que nos están viendo, incluso con el invitado, ¿no? El conectar, claro, sí. en tu trabajo, eso me pareció fascinante. ¿Qué se necesita, por ejemplo, para ese curso? O sea, ¿necesitas sí tener un perfil? ¿Puede ser cualquiera? Para el curso de hipnosis conversacional, ajá, no se necesita absolutamente ningún perfil. ¿No? Okay. No, enseño del inicio al final, todas las técnicas. Más que técnicas son principios. Ok. Sí, normalmente, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es, yo voy a decir cosas. Ok. Sí. Pero una de las cosas que habla también al mismo tiempo es mi cuerpo. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, si yo digo, estoy muy relajado, estoy optimista y... ¿Sí me explico? Entonces, nuestro cuerpo habla. Cuerpo habla una cosa y la voz habla otra cosa, ¿no? Entonces, ahí enseño estos principios, ¿no? El poder contar lo mismo en el mismo tiempo con tu cuerpo y con tu voz. Y con el tono de voz y con el ritmo de tu voz, ¿no? Todo esto, hacer pausas y generar que la otra persona te ponga atención. Sí, claro. Que no pueda dejar de ponerte atención y después que tenga una experiencia, ¿sí? Digamos que... Qué interesante. Sí, cuando compramos algo, sí, lo que sea que compremos, lo compramos porque los que vendieron esa cosa lograron darnos la experiencia. Cierto, es parte, híjoles, para los de eventos también sería buenísimo, ¿no? Y sí, para todos. Sí. Nosotros, desde convencer a tu hijo que coma la verdura hasta convencer a la pareja que vayan al cine, hasta convencer a un empleado que haga algo, nosotros creemos que lo podemos hacer sin dar una experiencia. Y ahí está el primer error. Claro, es como, esto no es venta, es mi hijo. Sí. Claro, tienes que venderle la experiencia, ¿no? Totalmente, y sí es cierto, por eso veo papás, ahorita mencionando un poquito de los hijos, que todo el tiempo se la pasan con este tipo de metáforas también, ¿no? Sí, claro. A lo mejor también de ahí nació el avioncito de la comida, claro, ¿no? Sí. O sea, todo eso es la experiencia. Claro. Sí, totalmente. Algo tan simple, nunca me hubiera imaginado, y esta parte de la experiencia aquí te va a modificar un poquito, llega a nuestro inconsciente, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, ahí es donde ya jugamos, estamos conscientes, sería un ejemplo claro, ¿no? Estamos conscientes, pero inconscientemente estamos disfrutando de esa experiencia. Claro. ¿Cómo sería? Sí, ¿verdad? Vamos a ver una cosa. El tema de la mente consciente y la mente inconsciente es un tema de función. En realidad no son partes del cerebro. Ok. Es el mismo cerebro. Es el mismo cerebro que empieza a hacer otra cosa. Okay. A mí me gusta usar ese ejemplo de una computadora, que tenemos un sistema operativo Windows y que abrimos un PowerPoint o lo que sea y dice, ese es el consciente. El que estamos usando. Sí. Y en ese proceso que usamos en el Windows necesitamos estar al tanto de cada paso. Me quiero levantar esta, ¿sí me explico? Ajá. Todo se hace con mi presencia y con mi aprobación consciente. La parte inconsciente es como usar un sistema operativo de la computadora que usan en la NASA, ajá, que es un Linux, creo que es el programa que usan. Bueno, una vez estuve en Houston y pude ver ahí en el Museo de la NASA. Dijeron, ¿quieren ver la computadora? Sí, queremos ver, ok. Nos metieron en una habitación y estaba claro, había ajá, como una pared entera de, ¿no?
Gigante, sí, pero en el monitor no se veía nada. ¿Sabes? Es como en el monitor no había nada. Había un proceso que no se entendía absolutamente nada. ¿Sí? Es decir, y nos decían, lo que está sucediendo ahora está haciendo millones de cálculos por segundo. Por eso no lo puedes ver qué está sucediendo, porque si se pone a enseñarte lo que está haciendo, se va a tardar una hora en vez de un segundo. ¿Sí? Totalmente. Y es lo mismo con el inconsciente. El inconsciente, nuestra función inconsciente funciona como esa computadora. Lo hace 100 veces más rápido, todo. Pero no lo hace a través de pasos lógicos, sino que se salta. Es un sistema interactivo, ¿sí? No es un sistema lineal. Funciona a través de imágenes, a través de símbolos, a través de olores, a través de experiencias. Cuando tenemos una experiencia... ¿Dónde estamos? Estamos físicamente presentes en el cuerpo. Ahora, sabemos que nuestro cuerpo tenemos neuronas no nada más en el cerebro, sino tenemos neuronas en el sistema digestivo, tenemos neuronas en la columna vertebral, pero tenemos montones. Es decir, los japoneses decían el sistema digestivo le llamaban el segundo cerebro. Sí, eso estaba viendo el otro día justamente. Entonces, al estar presente a través de una experiencia, ¿no? Cuando digo experiencia me refiero a eso. Cuando estamos viendo una serie en la casa y de repente el criminal le pone una pistola a la cabeza al protagonista y nosotros saltamos. Brincamos. Sí. Eso es tener una experiencia. ¿Sí? Una experiencia no es, ¡ay, qué interesante! No, realmente lo sientes. Tener una experiencia, exactamente. De hecho, justamente física. Estaba viendo ahorita que mencionabas del intestino, que hasta la serotonina es aquí, se hace en el intestino. Y por eso entonces sí es cierto que dicen, cuando sentimos maripositas es de aquí o sentimos todo. Sí. Entonces la experiencia es realmente poderlo sentir, que tu cuerpo te lo diga. Así es. Entonces, tomando el ejemplo de esta chica que estaba deprimida porque se fue a Disney. ¿Por qué se le quitó la depresión con ir a Disney? Porque ella tenía una retroalimentación de su realidad, de que no puedo salir de esta casa, no puedo tener otra experiencia. En el momento que pudo tener una experiencia y pudo salir incluso del país en plena pandemia, su cuerpo y su inconsciente aprendieron que no es grave. Y que esto sí va a terminar y que sí es libre. Es y está libre, ¿sí? Entonces, sin que ella hiciera nada y le dije, no hagas nada, quiero ver cómo te despiertas mañana, tú haz las cosas, y me reportaron que era como, oye, está bien. Estoy bien, pero no hice nada, no me propuse nada. ¿No? Que proponerme algo sería la parte consciente, ¿no? Que le hubieras dicho, haz una... No sé, lee un libro. Sí, claro. Entonces, nosotros aprendemos de una forma increíblemente rápida de nuestras experiencias. Y te voy a decir algo, todos aprendemos de nuestras experiencias más que de los libros. Si a nosotros nos asaltan aquí en la esquina, nos va a condicionar el comportamiento ya de por vida, de por vida o un periodo, incluso queramos o no queramos, ¿sí? Y va a suceder rapidísimo. Es decir, es un aprendizaje increíblemente rápido. Hace muchos años a mí me gusta el tenis, entonces mi sueño era ir a un Master 1000 y ver a Federer y ver a Nadal, ¿no? Entonces fui fuiste? Qué padre, yo también quiero en algún momento hacer eso. Qué padre. Fui a Madrid y fui a Roma y los vi jugar y fue algo muy interesante. Cuando regresé, volví a jugar tenis y jugaba mejor, ¿sabes? Porque tuve una experiencia. Porque, claro, una de las cosas que descubrí cuando fui a verlos en vivo es que juegan mucho más rápido de lo que se ve en la tele. Entonces, y tienen mucha más elegancia y tienen mucha...
Entonces yo me acuerdo que estaba así, me perdía literalmente, como es un espectáculo en sí verlos mover, ¿no? Yo creo que en cada deporte es así. En tu pasión, sí, ¿no? Esa parte. Entonces, claro, aprendemos de nuestras experiencias. Sí, entonces, si tenemos experiencias positivas, aprendemos sin tener que proponernos como quiero aprender a hacer más, no sé qué. Si tengo experiencias positivas, naturalmente me vuelvo más positivo y más propositivo. Si tengo experiencias negativas, aprendo inconscientemente a ser más negativo, etc. Y estás como a la defensiva, ¿no? Quizás a lo mejor entendiendo un poquito a través de la chava de la depresión, su cerebro, su mente estaba como en esa parte de defendiendo, claro, ¿no? O en modo de ataque para ver qué sucedía. Claro, y lo que sigue. Hiciste fue como decirle, no va a pasar nada. No va a pasar nada, estás en el trenecito de Disney. Y la relajaste. Entonces claro. Aquí realmente es importante, así, lo podemos decir así como para dejarles un tip muy práctico, sí tener, o sea, sí es cierto, tener cuidado con lo que pensamos o en lo que enfocamos o el tipo de experiencias que estamos llevando. Más que pensar es tener la experiencia. Tener la experiencia. Es decir, yo puedo pensar, mañana todo va a estar bien, y no sentir absolutamente nada. Sí. Y eso es algo que creo que a todos nos pasa, como, claro, si lo repites suficientes veces, quizá en algún momento suceda, pero en realidad, el pensar y experimentar son dos cosas diferentes. Ok, es qué como, importante aclarar eso. Imagínate que yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Que ir al cine, comer palomitas y ver no sé qué película? ¿O te la puedo contar ahora? Y te puedo también contar cómo sabían las palomitas y que estaba, así me explico, y vas a decir, no, yo quiero ir al cine, ¿para qué quiero escuchar de qué va la película y cómo te fue a ti? Ok, o sea, la verdad no había entendido, con eso le diste. Una de las cosas es, y ese es un ejercicio que todos podemos hacer, ¿qué es? Estamos un día, no sé, en la oficina o en la casa, tuvimos un día difícil y es un entrenamiento. Es decir, si lo hacen y si lo hacemos todos los días, va a mejorar muchísimo, es decir, lo vamos a hacer rápido. Y uno piensa en su semana, en lo que tiene que hacer y no sé, te sientes cansada, te preocupa algo, hay un estrés con algo, y uno de los ejercicios que todos podemos hacer es en ese momento observar la habitación desde el lugar donde estamos o enfrente de nosotros en donde estamos y poner atención a las cosas que hay, ¿sí? Y cómo estas cosas nos dicen o me dicen a mí en ese momento que, por ejemplo, todo se va a resolver o que en realidad hacer las cosas es fácil o no requiere esfuerzo, ¿no? Y ahí se requiere un poco de imaginación, es decir, nosotros tenemos un micrófono, tenemos unos vasos de agua, tenemos un mantel blanco, ¿sabes? Y si yo dijera, bueno, en realidad quiero sentir que mi vida es fácil, ¿sí? Y entonces empiezo a poner mis ojos sobre las cosas cuando exhalo y observar qué del micrófono me hace sentir que la vida es fácil, qué del vaso de agua ¿sabes? Wow. Y hay una cosa que es cuánto esfuerzo hace este vaso para estar en la mesa, ¿no? O cuánto esfuerzo hace el agua para estar en el vaso. Ningún tipo de esfuerzo, ¿sabes? El negro del micrófono tiene como cierta suavidad, como si fuera de terciopelo, que se siente bien agradable. Tengo que verlo. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, el tema aquí, Priscila, es nuestro tipo de atención. Nosotros pasamos la atención. Y no vemos los detalles. Sí. ¿Saben cómo son los sabuesos esos que buscan? Sí, así estamos todo el tiempo. Así está nuestra mente. Sí. Buscando algo, ¿sí? Pero claro, pasas por encima. Ahí estaba lo que tú buscabas, pero ya pasaste.
una vez que exhalas, y ahorita te explico por qué exhalar. Sí, porque eso no... la atención cambia su calidad. De hecho es algo parecido ahorita que decía, siempre he estado ahí y yo creo que a todos nos ha pasado poniendo, a lo mejor regresándonos a la escuela o al trabajo, alguien que no conocías y luego te lo presentas y te lo encuentras en todos lados, o sea, alguien que no habías visto jamás y luego ya lo ves, o sea, aparece para ti, claro. Es que eso es fascinante y creo que ahorita, bueno, todas estas herramientas, la verdad, aplíquenlo y compártanlo en los comentarios cómo les han funcionado o si tienen alguna otra recomendación también siempre es súper bienvenida. Creo que ahora sí, ¿no? Y estamos en un mundo donde todo nos está quitando la atención, en un mundo donde nos preocupamos más a veces por cosas que ni siquiera existen, ¿no? Claro. Ya más todo está en nuestra mente y todo esto, entonces... estos tips me parecieron fascinantes. Supongo que también los das en parte de los cursos que tú tienes, ¿verdad? Sí. ¿En cuál en específico? Porque ¿cuántos cursos tienes? Ahorita te explico. Okay. Tengo el curso de hipnosis conversacional. Ese es el que ahorita nos platicaste. Sí. Es un curso de entrenamiento, sí. No se requiere de absolutamente nada. ¿Tiempo? Tampoco se trata de que en este curso te voy a enseñar cómo hablar con tu interlocutor para que el interlocutor se quede dormido o no. No es para hipnotizar gente. Ni para que hagan algo que no quieren hacer, sino se trata de cautivar la atención, generar un impacto positivo y una experiencia que diga, ¿cuándo vuelvo a verme con Priscila? Porque realmente cuando estuve con ella sentí algo. ¿Sí? Sentí, me sentí relajado o sentí que puedo ser más yo, que nos pasa muchas veces con las personas, ¿no? Con algunas personas dicen, mira, pude ser más yo cuando nos volvemos a ver. Y con otras te sientes con otras, así sí, exacto. A ¿no? ver a qué hora, ¿no? Ese es un entrenamiento que normalmente lo doy en un fin de semana de forma intensiva. Súper bien. Sí, porque se hacen... ¿Lo das cada cierto tiempo? Sí. Ay, pues igual cuando tengas uno próximo Claro. me lo compartes para podérselos compartir. O también pregunta, no sé, si es alguna empresa o algo así, también pueden ser privados o específicos, claro, como con grupos supuesto. que te contraten. A veces lo hago así, con grupos específicos. Sí, porque imagínense, para su equipo de trabajo poder tener esto, hasta como el ejemplo de las mamás, eso yo creo que estuvo fascinante. O sea, ni siquiera es para nuestro trabajo, yo creo que en el día a día necesitamos esta parte. Y yo apuntadísima al próximo que tengas, la verdad es que me llamó mucho la atención. Y yo creo que también es el poder expresar tus ideas, ¿no? A mí me pasa a veces que tengo todo en la cabeza y cuando sale digo, ay, no era lo que tenía acá, o sea, como que no alcancé a conectar. sí, te ayuda todo eso, ¿verdad? Es muy completo, incluso qué hacer con el cuerpo, cómo interrumpir una sensación que tiene tu interlocutor, moviéndote del lugar, cambiando la distancia. Hay un ejemplo que siempre uso que es de ese curso que todos podemos usar mañana, que es siempre los conflictos de pareja suceden a una distancia igual a mayor a 1,5 metros. Hagan la prueba. Cuando empiezan a sentir o tienen un conflicto con la pareja o con un ser familiar querido o cercano, porque no lo puedes hacer con extraños eso. Sí, no. Fíjense cómo siempre las peleas de pareja son, no sé, una de las personas está en la puerta del baño lavándose los dientes, la otra está en la cama. O una está en la cocina preparando a una distancia grande. Sí, nunca y de ahí se empiezan a reprochar cosas. Sí, cierto. Porque es fácil. Ahora, hagan el experimento de acercarse a medio metro, a menos de medio metro de la pareja. ¿Sí? Y que le reclamen algo. Y van a ver que es difícil, no imposible. No puedes, porque tu cuerpo te dice que hay cercanía. Está alerta. Tienes una experiencia de estamos cerca. Wow. Entonces, ¿cómo te voy a decir que no me pones atención? ¿Sí me explicó? Sí. Otra cosa es, si la otra persona te quiere reclamar algo, va a descubrir lo mismo. Si te acercas,
va a descubrir que no puede. Y una de las cosas que sucede es esto, que el lenguaje corporal genera una experiencia. Si tú estás allá y yo estoy allá, es como, eres una imagen. Sí. Nos volvemos imágenes. Además subimos el volumen, ¿no? Entonces el volumen cuando lo subes se vuelve más estridente. En sí ese no es molesto. ¿Sí? Entonces es muy fácil. No, es que tú nunca, ¿sabes? Sí. Dile a una persona que está aquí, es que tú nunca, nunca lo que sea. ¿Sabes? A esa distancia van a descubrir que es imposible. Y no vas a estar gritando a esa distancia. Claro, así es. Uno, no vas a gritar. No. Después, ¿qué vas a hacer? Vas a susurrarle, tú nunca me pones atención. Sí. O sea, ya es otro mood ahí, ya de inicio. Aplíquenlo. Y ahorita que lo dices, la distancia sigue completamente. Sí. Todo el tiempo. Y es más, me ha pasado que hasta te haces más bien para atrás. O sea, en vez de quererte acercar con la persona que estás discutiendo, te alejas. Sí. Totalmente, sí, para poder hacerlo. Sí. Hice un experimento con una paciente, estábamos hablando, yo tengo en mi consultorio un escritorio, y estábamos hablando, y le pregunté algo, no me acuerdo qué era, de ¿cómo crees que podrías no sé qué? Y me dijo, no sé. Entonces me di vuelta al escritorio, me senté a su lado, hay 2 sillas, me senté a su lado, y le dije, ¿y ahora? Se le ocurrieron como 3 ideas. ¿Sí? Ok. Porque la distancia genera una experiencia, definitivamente. Cuando nosotros estamos a una distancia de 2-3 metros, no tenemos una experiencia. La otra persona se vuelve una imagen, un concepto ahí proyectado como... Ay, no. ¿Sí? Y ahora con las redes sociales creo que es un impedimento total para este tipo de situaciones, ¿no? Y luego ves tú la atención cuando las personas están así ya en el celular y es como ya se perdió, ¿no? Claro. Ya desde ahí estás como... Sí, ya no estás ni... Anotadísimos todos. Necesitamos. Sí, es muy útil para todos y la verdad es que es muy fácil de hacer. La única cosa es empezar a practicar. Por ejemplo, ahora que están en su casa, practiquen esto con la atención, esto con la distancia y van a ver que van a tener resultados hoy. No son cosas que se requiere meses de... Y ni es una técnica especial donde tengo que... Claro, hay cosas más complejas. Sí, totalmente. Pero de ahí se empieza, ¿no? Son cosas que la funcionan. práctica. Y de hecho, ahorita que decías resultados, o sea, creo que es otra parte, ¿no? Que das también como estas terapias, estas sesiones de hipnosis ericksoniana, como la de la niña o con este chavo. Ahí tengo 2 preguntas y no es como con el afán de mala onda. 1, absolutamente todos entran en trance, o si hay personas que se les dificulta. Todos entramos en un cierto nivel de trance, es decir, el trance tiene niveles de profundidad. ¿Sí? Se hacen pruebas que se llaman de predisposición a entrar en trance. De hecho, estas pruebas se hacen en los espectáculos de hipnosis para que la gente que está ahí para eso vea quiénes pueden subir al escenario. Ok. Sí. Es lo que deseas. Sí, estas pruebas consisten en hacer un ejercicio como con el vaso y algunas personas van a vas a poder observar ciertos aspectos, por ejemplo, la mirada cambia, la respiración cambia, nada del otro mundo, no es algo especial. Sí. Y por ejemplo, tú notas si el paciente también a lo mejor te está dando, o sea, que tú piensa que sí está en trance y tú sí estoy y no, así o sea, es, tú te das cuenta. Por supuesto, definitivamente. O sea, no nos vamos a engañar nosotros solitos, nos vas a inducir hasta llegar a ese momento. No es y es más, les digo, tú no tienes que hacer absolutamente nada, si no logras nada, no es tu responsabilidad, ¿no? Porque después tenemos esa idea de que, no, es que tengo que concentrarme. Yo soy mucho de eso. Y de una vez alguien me dijo, es que ¿sabes qué? Tú me estabas hablando y mi mente se fue al trabajo y estaba ahí, y después regresé y me había perdido lo que habías dicho y después otra vez mi mente se fue y dije, maldita sea, tengo que regresar y me frustré. Y yo le dije, a ver, una de las cosas, y desde ese momento ya lo explico siempre, es que si tu mente se va,
que se vaya. No, tú no tienes por qué hacerme caso, ni escucharme, ni ponerme atención. Y si tus ojos no se cierran, y si, ¿sabes? Como, porque en realidad una de las cosas... Bueno, o sea, lo mismo es la experiencia y no es la orden tal cual. Entramos en trance más que nada con nuestra propia experiencia, ¿sí? Es decir, es más fácil que entremos en trance si yo les digo, ¿recuerdan la última vez que estuvieron en el mar? Hay un momento del día, ¿sí? ¿En el que están? En el que el mar es un poco más agitado, por ahí del 5 o 6 de la tarde. Y no sé si se han fijado que vienen una serie de olas que dices, ¿de dónde vienen estas olas? ¿Sí? Y de repente ya no vienen, pero vienen y desaparecen y después vuelven. Y es rítmico y es cíclico. ¿Sí? Ese es un momento, ¿sí? Al hacer eso es una metáfora. ¿Sí? A través de esa metáfora es como una invitación a que yo ponga atención. Entonces, si yo soy el paciente o el cliente, lo que hago es intento identificar, ok, sí, me acuerdo, o me voy a otro lado, ¿no? O me voy a un momento que el mar estaba muy tranquilo, pero me voy hacia adentro inmediatamente. Y eso es lo que tú necesitas. Sí. Y después me voy hacia adentro y pienso en el mar. Y este hombre, o sea, yo, me dice de olas y como de repente, y entonces empiezo a tener una experiencia. Esto se traslada a mi respiración, en realidad. ¿Sí? Se traslada a mi ritmo biológico. Y entonces de repente, si mi atención está hacia adentro, no hacia afuera, sucede algo, entro en trance, ¿no? Entonces, en realidad, todos entramos en trance. Y nomás no nos damos No cuenta. entramos de la misma forma, eso sí. Órale. Entonces, si una persona llega y veo que le cuesta trabajo entrar en trance de una forma, puede entrar en trance de otra forma. Ok, porque también yo tendría esa duda, ¿no? A lo mejor si yo soy Claro. de esas personas que quiero controlar mi mente todo el tiempo, que no lo hago, pues me voy a sugestionar y... ¿Sabías que puedes entrar en trance a partir de controlar tu mente? No. O sea, es como... Y creo que es otro de tus cursos también, Sí. ¿no? Tú das autohipnosis, ¿eso es que tú solito lo puedas hacer? Sí, en ese curso de autohipnosis es otra vez, es un entrenamiento, ese dura un poco más. Sí. Son 4 sesiones de 4 horas y en ese curso enseño cómo mejorar tu vida emocional, es decir, cómo controlar tus emociones. Controlar no me gusta la palabra, pero en realidad es decidir. Ok, fascinante. Y ahí hay una cosa que creo que es muy importante para todos, que es, por ejemplo, un día... No sé, tuviste un día que te ponchó una llanta, que te quedaste sin gasolina, que pasaron miles de cosas, que dejaste el teléfono en la oficina. Sí, ya no me pueden todo pasar pasó nada ese mal. día y a las 5 o 6 de la tarde tienes una reunión importantísima en donde tienes que explicarle a alguien algo que es sumamente relevante. Y entonces, puedes ir a esa reunión cargando todo ese estrés del día, o puedes hacer que cuando entras en la reunión tengas totalmente claridad, te sientes inspirada, todo lo que necesitas en esa reunión lo tengas cuando sucede. Y eso le llamo alto rendimiento, que es, en realidad, ¿verdad? nosotros necesitamos, y todos necesitamos, dar lo mejor de nosotros en las peores condiciones. Siempre. Nadie te dice que hagas algo maravilloso cuando tú quieras. No, ahora. ¿Sí? Si vendes, tienes que hacerlo a las 2 del día sin haber desayunado bien. Y ¿sabes? Nadie te Nunca dice... tenemos todo perfecto. Vamos a hacerlo, el domingo. O cuando tu hijo hace berrinche, normalmente es a las 8 o 9 de la noche. Tú ya estás cansado. Entonces, claro que
es ahí cuando tienes que tener más paciencia y es ahí cuando tienes menos paciencia. En realidad, todos necesitamos alto rendimiento en la vida. No es que te dicen, ¿cómo estás hoy? Tienes todo lo que necesitas para que te ponga el reto de tu vida. No, el reto de tu vida llega en el peor de tus días. Sí. Ya lo sabemos todos. Totalmente, no es cuando tenemos todo preparado. Y esto es ahí nos va a ayudar. Cuando necesitas hacer un switch y decir, ok, en cuanto entro al ring o en cuanto entro a esta reunión, en cuanto sucede esto, estoy en ese estado. Y lo mejor de todo es sin que yo tenga que hacerme cargo, es decir, no puedo entrar a imagínense que hay una reunión de ventas o de lo que sea, y yo ahí... No, y hacer sonidos y... No. ¿Cómo podríamos Solo pensar? cruzas la puerta y tienes claridad. ¿Me explico? Sin tener que hacer nada. Eso se tiene que practicar antes. Sí, no me imagino. Es decir, no lo puedes hacer por primera vez cuando tienes Y por eso en el curso lo que hacemos es... ¿Ese es más largo? Entrenar, lo que te decía, son 4 sesiones. Sí, ese dura 4 semanas. Ajá. Con pausa para que puedan practicar los ejercicios que les dejo. ¿Sí? Para que pueda... Porque en sí la mente aprende a hacerlo más y más y más rápido. Ok. Pues también es muy inteligente, como dices, ¿no? A través, no sé cómo sea, yo creo que son herramientas y todos estos, ¿verdad? Lo haces sola, tu mente lo va a hacer sola, es decir, tú solo ya le dices, ok, en cuanto paso, sucede eso. Y sucede, y tú no tienes que estar como al pendiente de, a ver, tengo que calmarme, no sucede a partir de eso. Y por eso en deporte, tiene mucho impacto porque es inmediato, sí. ¿No? Es inmediato, es decir... los atletas necesarios... Sí, necesitan ya, en este partido, mañana tengo. Entonces, como tienen mañana lo comprueban. Sí. ¿Sí me explico? Cuando estás en un momento muy importante de tu vida o en una situación estresante, es cuando más necesitas tener procesos automáticos, ¿no? Autónomos. Imagínense que tendríamos esa es la clave, porque no alcanzaba a entender, entonces es algo clave. Como que vas a estar practicando para que lo hagas como cuando vas manejando. Así es. Pero va a ser algo espectacular porque es para lo que te preparas también, por ejemplo... Sí, y lo puedes aplicar a lo que quieras. En el curso enseño cómo aplicarlo a lo que quieras, es decir, no vas a aprender a aplicarlo solo en un aspecto de tu vida, sino... que después del curso, oye, quiero aplicarlo a este otro aspecto, lo aplicas a ese otro aspecto, ya sabes cómo. Y también el perfil de persona es cualquier persona. También sea, no necesito ser... No necesitan una especialidad. No, ni tienen que saber, y es más, no es recomendable, no, porque es todo lo contrario de la concentración. Ajá. ¿Saben? Ay, wow, totalmente me tienes impactada porque me da gusto. No lo que esperaba, o sea, en el sentido sí te veo que tienes una experiencia así. O sea, no lo que esperaba en el sentido de información, por ejemplo, yo pensé más bien como que era esta parte consciente, o sea, era ese tabú que yo tenía, claro, que era como el foco, la atención, y bueno, ahorita estoy como fascinada con todo esto. Entonces, como en esta parte, los servicios que tú das, como para que le quede bien a las personas, tienes 2 cursos. Sí. 2 cursos, el curso de hipnosis conversacional y el curso de autohipnosis. Y luego... Los 2 son cortos. Y después tengo un programa de alto rendimiento que es individual para personas que, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Quiero lograr resultados diferentes, ¿no? Sea en deporte o sea en la vida de uno. Sea en ventas, sea en negocios, sea en un profesional. Tengo muchos profesionales en algún área que me dicen, yo quiero tener este resultado, ¿me puedes ayudar? En estos casos, si les interesa esa parte, suelo hacer una sesión gratis, sin costo, para evaluar si te puedo ayudar o no te puedo ayudar. Órale, eso está fascinante. Sí, porque quiero que nos quede claro al cliente y a mí en qué nos metemos,
¿no? Si me dice, me preguntan a veces, oye, y si para encontrar pareja, y digo, sí te puedo ayudar a sentirte mejor y quizá esto te ayude, pero no te voy a decir que no, si entra porque te va, no. ¿Todo esto es presencial? Porque también hay personas que no están aquí. Claro. ¿Puede hacerse virtual o la verdad no? El curso de autohipnosis es totalmente online. Órale. En vivo, con videocámaras y todo, pero online. Porque se trata de hacer ejercicios solo. Okay. Cuando los reuní en un salón descubrí que nos distraemos mucho unos a otros. Si tengo que hacer un ejercicio de pensar en algo o hacer algo, prefiero estar solo. Entonces ese es totalmente online. El curso de hipnosis conversacional es totalmente presencial porque necesitan aprender cosas en relación al cuerpo. Es decir, cómo me muevo, cómo estamos posicionados y hacer los ejercicios físicamente con una persona. Y el programa de alto rendimiento lo hago online y lo hago presencial. He trabajado con personas de otros países en alto rendimiento. No necesitan estar ni en Guadalajara ni en México para empezar a trabajar. ¿Edades? ¿Qué recomiendas? Pues la verdad no tengo ninguna restricción de edad ni de nada. Yo creo que... ¿Has trabajado, esta chavita? Con niños también? Sí. Te digo una cosa, los niños no necesitan hipnosis, los papás necesitan hipnosis. Normalmente si me visita un papá o una mamá con un niño que tiene un problema, termino trabajando con los papás. Órale, porque nuestros hijos no tienen experiencias independientes de nosotros. Es decir, van a reflejar lo que tú haces, lo que imitan nuestro comportamiento, y yo lo veo en mis hijas. Y de lo bueno y lo malo, no hay, todo lo imitan. Y entonces, si quiero que mejore el niño o la niña, mejora el papá y sucede. Toda esa parte. La verdad estoy súper contenta. Muchas gracias por haber venido. El mensaje nos lo dejaste fascinante. Muchísimas gracias, de verdad. A ti. Y ojalá luego vamos a tener alguna sesión, estar ahí contigo. Claro. Sus datos están en pantalla para que sí se pongan en contacto con él. Y cualquier duda, nos se pongan en contacto con nosotros para poderles resolver. Muchas gracias. Gracias.